nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que te derrames sobre nosotros en este encuentro, que nos ayudes a apaciguar nuestras pasiones, nuestros sentimientos, que podamos abrir el corazón a tu palabra, a lo que vos nos querés decir hoy. Te pedimos que nos des la docilidad para poder obedecerte en todo, que podamos amarte cada día más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ven, Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven, Espíritu Santo, ven, fuerza y dulzura, ven del costado del crucificado, ven de la boca del resucitado, ven del costado del crucificado, ven de la boca del resucitado, ven, Espíritu Santo, ven, fuerza y dulzura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, bueno, hoy vamos a dar lo que sería en el librito, en el totus, la charlita número 5, que en realidad es la 6 nuestra. ¿Se acuerdan que hicimos un cambio? Que la vez pasada dimos la que en el totus está número 10 o 11, no me acuerdo, que era la de los ángeles y demonios, y hoy ya sí volvemos a seguir el orden. Estamos en la charla número 6 nuestra, número 5 del totus, que es la tentación y el pecado. Ya estuvimos viendo, vimos en las primeras charlas cómo nosotros hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios, que es ahí donde radica la felicidad de todo hombre, ¿no? Que hay un vacío profundo que tenemos y que solamente lo puede saciar Él, ¿no? Porque así como una guitarra, damos este ejemplo, si una guitarra nosotros la agarramos y la usamos para martillar, la guitarra se va a romper porque no fue hecha para eso. De la misma forma, nosotros que venimos de Dios y que fuimos creados para amar a Dios, si no lo amamos, va a haber algo ahí dentro nuestro que no va a estar satisfecho, ¿no es cierto? Y que poco a poco nos va a ir haciendo daño, porque en realidad esto de amar a Dios no es un simple mandato porque sí, porque a Dios se le ocurrió, sino porque es como la pieza en el rompecabezas que falta y que solamente se completa con Él. Entonces, bueno, las charlas introductorias un poco habían tratado de esto, después empezamos a ver todo aquello que nos aparta de Dios. Habíamos hablado de los 3 enemigos del alma, ¿no es cierto? El primero, el mundo no como creación, sino como ambiente de pecado. Después vimos la terrible concupiscencia, vimos el placer, el poder y el tener, que todo es bueno siempre y cuando está en el orden que Dios lo quiere. Después vimos la vez pasada el tercer enemigo, que es el demonio, el diablo. Vimos cómo Dios había creado buenos a todos los ángeles y estos ángeles se rebelaron contra Dios y, bueno, obviamente nos quieren también a nosotros lejos, porque como ellos tuvieron una decisión que es irrevocable y no se pueden no pueden arrepentirse de lo que hicieron, tampoco pueden dañar a Dios, entonces buscan alejarnos a nosotros de Dios. Y hoy ya sí vamos propiamente a lo que es aquello que nos aparta de Dios, que es el pecado. Porque los 3 enemigos nos van a apartar de Dios cuando pecamos, ¿no? Y por las dudas, esta charla la vamos a dar en 2 partes, porque como la queríamos hacer bien completita, vamos a dar hoy una primera parte y la vez que viene la vamos a terminar de dar, va a ser todo como lo mismo.
Y bueno, por ahí, o sea, cuando hablamos de pecado, como que a veces es una palabra que un poco está como contaminada y como que hasta nos da miedo usar porque pensamos o muchas veces como que se ha atribuido a que pecado era solo una idea de la iglesia, ¿no? Como esta iglesia que nos oprime, que no nos deja ser libres. Y en realidad es muy bueno entender el pecado desde el amor, ¿no es cierto? O sea, ¿cuándo hay pecado? Cuando nosotros nos dejamos del amor. ¿Y por qué, por ejemplo, si uno va al museo donde está la Mona Lisa, yo nunca fui, pero bueno, dicen que hay muchísimas normas, muchísimas vallas de seguridad, muchísimos guardias, que uno lo puede ver desde muy lejos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué tantas normas? O sea, porque se está cuidando algo que es muy valioso. Y de la misma forma, muchas veces vemos como los mandamientos, y esto de, bueno, que no cumplir un mandamiento como un pecado, muchas veces se puede ver como una idea autoritaria de la iglesia que no nos quiere libres, ¿no es cierto? Cuando en realidad esto es una idea errónea, porque ¿dónde nosotros cristianos creemos que nuestra única libertad está cuando estamos de cara a Dios? Porque todo lo demás, o sea, en realidad somos plenamente libres cuando nos unimos a ese amor. Y todo lo demás, o sea, no nos hace libres porque nos ata cosas que nos alejan de lo que es nuestra felicidad eterna, o sea, nuestro fin. Entonces, entender los mandamientos desde el amor y desde las reglas que se nos dan, pero porque se nos ama, ¿no es cierto? O sea, yo cuando la José mete el dedo en el enchufe, yo le digo que no, o encima le encanta hacer eso, igual que a mí cuando era chiquita hacía lo mismo. Yo le digo que no. ¿Y que soy una mala madre por decirle no a esto? No, porque yo la amo, porque yo la quiero con vida, entonces por eso le digo que no hagas esto. De la misma forma, o el otro día, ayer por ejemplo, que estaba afuera y escuché que la Pili empezó a decirle, basta José, te voy a pegar un chirro, y cuando volví estaba la José arriba de la mesa con un cuchillo. Y claro, yo quería decir, ay mi amor, bueno, jugá con ese cuchillo si querés. No, le voy a decir no, obviamente que le dije que no, que le di un reto y que se lo saqué. Porque como yo la amo a ella, yo no quiero que se lastime, ni que lastime al hermano. Ni cada desastre con el resto de las cosas. Entonces, de la misma forma, son para nosotros los mandamientos. Y de la misma forma tenemos que entender el pecado, justamente como esto que nos aparta del amor y que en fin nos termina haciendo daño a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vimos un poco, habíamos visto estos enemigos en las charlas anteriores, que en realidad, ¿cuándo es que los enemigos nos hacen daño? Justamente cuando nos llevan el pecado. Entonces, primero son dos cosas distintas, tentación y pecado. Voy a empezar y yo voy a hablar de la tentación, después Antonio va a hablar del pecado propiamente dicho. ¿Qué es la tentación? La tentación es la invitación al pecado, ¿no es cierto? Y que puede provenir de nuestros tres enemigos. Ya lo vamos a ver bien. Entonces, bueno, la tentación no es igual al pecado. Sabemos que hasta el mismo Jesús fue tentado en el desierto 3 veces. ¿Y por qué tentación no es pecado? Porque sentir no es igual a consentir. ¿Qué es la tentación? Es ese pensamiento malo que me viene contra el otro. Es esa ganas de matar a la otra persona. Es ese deseo que me nace de no perdonar a alguien. Es ese deseo desordenado de poder. Eso es la tentación. El primer impulso, el impulso que se nos viene. Pero nosotros podemos consentirlo o no consentirlo. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que tentación no es igual a pecado. Y hay una psicología de la tentación, que Antonio algo habló creo que la otra vez, que claro, la tentación no se nos va a aparecer como lo más horroroso del mundo. No, se nos va a aparecer como lo más tentador del mundo, justamente. Entonces, siempre, si bien siempre nos lleva a algo que no es bueno, siempre se nos va a parecer apetecible a nuestros instintos. Porque claro, si fuese fea, sería fácil decirle que no. Pero como es algo seductor, entonces es difícil decirle que no. Y en la tentación hay distintos momentos. O sea, en realidad todo se da como... es muy rápido. Pero bueno, voy a desglosar los momentos para que más o menos lo podamos entender. Pero en realidad todo se da bastante rápido en el momento de la tentación. Lo primero es el impulso. O sea, el impulso es ese primer impulso. O sea, el primer estímulo es ese pensamiento, es ese mensaje, es esa idea. Lo primero que se presenta, ¿cierto? El primer impulso que se presenta. Y acá también es importante que lo que para algunos es tentación, para otros no.
O sea, porque para alguna persona quizás manejar dinero sea una tentación de robárselo y para otra persona no. Y para algunas personas sea tentador, no sé, matar a alguien y para otra persona no. O sea, cada uno tiene tentaciones distintas, ¿no es cierto? Porque eso también depende de las debilidades nuestras y de la educación nuestra también, obviamente. Entonces, el impulso puede venir de nuestros tres enemigos. Esto es lo que dije. Entonces puede ser interno o externo. ¿Cuáles son los que vienen desde afuera? Primero, las tentaciones que vienen desde el mundo. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera charla estuvimos hablando de cómo el mundo, o sea, el mundo como ambiente de pecado, el mundo como creación, nos aleja de Dios con sus frases engañosas, con sus falsos modelos, con sus placeres y diversiones ilícitas y con sus burlas y persecuciones? Entonces, el del mundo, o sea, el mundo como ambiente de pecado, es uno de los lugares donde puede venir la tentación. Y por eso, acá también, volvemos a insistir en lo mismo, es importante cuidar de qué nos rodeamos, ¿no es cierto? Porque si yo sé que si yo con esta persona, en este lugar, siempre termino haciendo esto, que yo con mi amiga me junto en mi casa a tomar un mate, no pasa nada, pero si yo sé que me junto con todo este resto de grupo de amigas, voy a terminar hablando re mal de la vecina y de la hija de la vecina, bah, entonces, si ya me pasó 10 veces y no lo puedo cortar, bueno, quizás sea momento de no cortar relación con todas, pero siempre saber, bueno, ok, yo acá con esta persona voy, pero acá quizás no, ¿no es cierto? No sé si me explico. Entonces, acá es muy importante que nosotros también evaluemos, ¿no es cierto? Porque obviamente sentir no es consentir, pero si nosotros nos estamos exponiendo sabiendo que posiblemente ahí voy a caer, entonces, bueno, tenemos que también nosotros cuidar eso. Entonces, puede venir de afuera del mundo, puede venir, eso es lo primero. Lo segundo, puede venir del demonio, ¿no? Nosotros la vez pasada hablamos del demonio y cómo son las tentaciones demoníacas. Aparecen instantáneamente y sin que haya nada relacionado al tema. O sea, si yo tengo una torta de chocolate enfrente, obvio que voy a tener ganas de comerla, ¿no es cierto? Pero si yo estoy lavando los platos y me dieron, o sea, se me viene el pensamiento de, no sé, mi esposo está con otra. De la nada, no tuve nada para sospechar, se me vino. Y es algo así que me tortura, ¿no? Como una tentación fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, posiblemente sea el demonio, porque yo no estaba haciendo nada. Si yo de repente estoy, no sé, barriendo y se me viene de la nada un pensamiento impuro, y puede ser que el demonio, a ver, si yo la noche anterior estuve viendo películas impuras, bueno, no me vino del demonio. Pero no sé si se entiende, es como que no tiene nada que ver y me viene. ¿Cómo sabemos que es del demonio? Que no hay nada exterior que me remonte a y aparece esta fuerte tentación, puede ser una fuerte tentación contra la fe, contra cualquier cosa, ¿no es cierto? Aparece instantáneamente, es muy intensa y se va instantáneamente. Y acá, que es muy importante también saber que el demonio nos estudia y nos conoce, o sea, porque es muy inteligente, obviamente. Entonces, a cada uno también nos va a tentar con el punto flojo, ¿no es cierto? Con lo que sabe, a ver si sabe que a uno es más débil en dinero, lo va a tentar con eso. Si sabe que uno es más débil en todo lo que tiene que ser la pureza, lo tienta con eso. Si uno sabe que es más débil en las cuestiones de fe, lo va a tentar con eso. Y así sucesivamente. Y después pueden venir de nuestro interior, o sea, de nuestra triple concupiscencia, que fue todo esto que estuvimos viendo, que la triple concupiscencia nosotros tenemos que darle la pelea hasta el último momento de nuestra vida, porque nosotros podemos huir del mundo, pero de nuestra carne vamos a tener que luchar siempre contra nuestra soberbia, contra nuestra tendencia al placer, al poder, al tener, a la gula, etc. Y acá también es muy importante que nuestro cuerpo tiene registro. Entonces, muchas veces si nosotros, a ver, si yo probé la torta de chocolate, después obviamente me va a tentar mucho más la torta de chocolate. Si yo probé lo que es tener no sé, vanagloriarme en el poder, y después posiblemente voy a terminar gustando más de eso. Entonces, acá en la carne es muy importante que como nuestra carne tiene registro de lo que sucedió, entonces no es lo mismo, no es lo hago y me confieso, ¿no? Porque muchas veces ya si nosotros damos un paso adelante, como que va a quedar registrado en nosotros. Bien, entonces ese es el primer momento de la tentación, el impulso.
Segundo momento, la deliberación. Es decir, ¿qué hago con este impulso? ¿Consiento o no consiento? ¿Entro en diálogo o no entro en diálogo? El momento de la deliberación es eso, el momento de ¿qué hago? Es cuando o rechazo o entro en diálogo. Y acá es muy importante que con la tentación no se dialoga. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Eva cuando intentó hablar con la serpiente? Chao, fue. ¿Por qué? Porque nos enreda. Entonces es muy importante eso, ¿no? Tratar de que cuando nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, o por lo menos me pasa a mí, no me doy cuenta que estoy en la tentación hasta que caigo. Entonces es muy importante por eso luego poder estar vigilantes y cuando nos damos cuenta que viene la tentación, cortarla, es decir, no deliberar, no empezar a entrar en diálogo. Y de ahí nos viene lo que es el tercer momento, que es el momento de la decisión. Es decir, cuando decidimos caer o dar el contraataque sería. Es muy importante que nosotros, esos serían los tres momentos, ¿no es cierto? Impulso, deliberación y decisión. Y es muy importante saber que todos vamos a ser tentados. Y de hecho hay una realidad, porque uno dice, uy, bueno, las personas que están más cerca de Dios tienen menos tentaciones. Pues no. Si tienen tentaciones distintas, seguramente sí. Porque cuando uno empieza a dejar atrás muchas cosas, ya quizás no me tienta lo mismo que a mí me tentaba hace 10 años. Pero San Antonio Abad una vez tuvo una visión que él veía que para todo un barrio solamente era necesario un demonio para la gente. ¿Por qué? Porque la gente entre sí se motivaba, ¿no es cierto?, a pecar. Pero para una persona que estaba cerca de Dios, había 7 demonios atacándola. ¿Y por qué? O sea, cuando él preguntó por qué, le respondieron, es que entre mundanos se invitan a pecar los unos a los otros. En cambio, para las personas espirituales, sí se necesitan espíritus infernales para hacerles pecar. Fíjense, entonces nadie va a estar libre de las tentaciones. Incluso aquellas personas que están como en los caminos de Dios, ustedes están hasta más fuertemente tentadas. ¿Por qué? Porque el demonio cuando está lejos y está contento, está tranquilo. Ya dice, bueno, ya está, me borro para abajo, no tengo que molestarlo. Pero bueno, cuando uno empieza a estar más cerca, entonces ahí sí empieza a molestar más, ¿no es cierto? Y por eso también es muy importante que siempre tengamos en nuestra oración a los pastores, a los sacerdotes, a añorar al Papa, a los obispos, a las personas que, bueno, no sé, por ejemplo, a nosotros tengan nuestra oración, porque una vez se dice, uy, no, esto, porque la gente te dice, no, que vos sos casi santa. No, o sea, tenemos que luchar y mucho, y más todavía. Entonces es importante siempre tener en nuestra oración a las personas que nos guían en la fe. También, ¿qué es lo que pasa? Que el demonio siempre nos quiere hacer creer que somos fuertes. Eso es lo que muchas veces nos pasa a los que ya estamos en los caminos de Dios. Que uno muchas veces cree, y ahí está la soberbia, que es fuerte. Uy, no, yo ya está, que voy a caer, si mirá, si yo rezo el rosario todos los días, y voy a la consagración, y voy a la misa, ya está, no voy a pecar nunca más. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos creemos eso, caemos. Porque ahí justamente está la cuestión de que cuando nosotros nos creemos fuertes, estamos al horno, porque estamos confiando en nosotros. Y que, ya lo decía Santa Teresita, todo es gracia. ¿Y qué es lo que decía San Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad se manifiesta la gloria de Dios. O sea, cuando yo reconozco que solo no voy a poder y que posiblemente voy a caer todo el tiempo, entonces ahí es cuando Dios puede manifestar su gloria. En cambio, cuando yo me creo fuerte, yo le cierro la puerta a Dios y chao. O sea, perdí, obviamente que perdí. Entonces, bueno, esta es un poco como la primera parte, ¿no? Que todos vamos a ser tentados y que todos vamos a estar en este combate, no importa qué tan lejos o cerca estemos de Dios. Ahora, hay varias formas de ser tentados, ¿no es cierto? Esto lo decía San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola dice, hay una forma de ser tentados y hay una forma en que se manifiesta el Espíritu de Dios para los que están cerca de Dios y hay otra forma distinta para los que están lejos de Dios. Para los que están lejos de Dios, el mal espíritu, o sea, el demonio, ¿dónde actúa? Actúa en el corazón, seduciéndolo y acostumbrándolo a ponerle placeres aparentes para conservarlos en sus vicios y pecados. Es decir, el demonio para los que están lejos actúa en el corazón, haciéndoles creer que no necesitan nada más
y que no necesitan de Dios, ¿no es cierto? Como estos placeres aparentes, ¿no es cierto? Porque en realidad no hay un placer real, porque nosotros que hemos experimentado el amor de Dios sabemos que no hay placer más hermoso más que estar en unión con Dios y que todo lo demás no es nada en comparación con eso. Pero bueno, así actúa el mal espíritu. Y el buen espíritu actúa en la conciencia. ¿Cómo? Hablando en la conciencia. Diciendo, che, deja esto. Che, ¿por qué no te acercás a confesar? Che, ¿por qué no empezás acá? Che, capaz que esto que estás haciendo no está tan bueno. Entonces, el mal espíritu en el corazón, el buen espíritu en la conciencia. Y ahora, para los que empiezan a buscar la voluntad de Dios y a trabajar por ello, es al revés. El mal espíritu actúa en la conciencia, diciendo, che, ¿para qué? No vale la pena todo esto que estás haciendo. ¿Para qué tanto? ¿No te parece que es mucho? ¿No te parece que es exagerado? ¿Por qué no sé, no disfrutás, no ocupás ese tiempo para otra cosa? ¿Qué tanto estás rezando? Mirá lo mal que te va en la vida. Que antes de que reces te iba mejor, ahora te va peor. Sí, nos pasa, ¿no es cierto? Y el buen espíritu, al contrario, ahí actúa en el corazón, como dándonos los ánimos, las fuerzas, las consolaciones también que necesitamos para poder estar fuertes. Entonces, bueno, estas son las distintas formas que tenemos de ser tentados. Y ahora, ¿por qué Dios permite que seamos tentados? Uno puede decir, bueno, ¿por qué no me sacás la tentación directamente? Sería más fácil. Bueno, primero, obviamente, esto nos viene del pecado original. O sea, el plan primero de Dios no era que nosotros tengamos que estar en esta lucha. Estamos en esta lucha porque hemos heredado las consecuencias del pecado original, que no lo hicimos nosotros, o sea, no fue un pecado original adquirido, sino heredado, ¿no es cierto? O sea, nosotros, si bien con el bautismo se nos borra el pecado original, quedan nosotros las consecuencias de ese primer pecado y que por lo tanto vamos a estar continuamente, en realidad nuestra muerte, en la lucha. Pero hay cosas buenas que salen de la tentación. Que primero que nos muestra o sea, que en el momento de la tentación, cuando nosotros lo elegimos a Dios, ahí le estamos diciendo un te amo, que es un poco más válido, no, un poco más, no me sale la palabra, como que tiene un poco más de fuerza que cuando te digo te amo. No sé, si yo le digo te amo cuando me acaba de ir re bien en el trabajo y me saqué el 15 y bueno, sí, Dios, te amo, sí, ok. Pero cuando llega el momento de la tentación y yo tengo que renunciar a esto, que me parece seductor por Dios, y yo tengo que hacerme fuerza para responder bien, aunque tengo ganas de pegarte una cachetada, y yo tengo que hacerme fuerza para perdonar, aunque no tengo ganas de perdonar, y entonces ahí el te amo es un poco más meritorio, con más fuerza, ¿no es cierto? Entonces lo primero es eso, que nos ayuda a decirle a Dios, a amar más a Dios, eso. Lo segundo es que la tentación nos muestra nuestra debilidad, porque muchas veces, como digo, nosotros nos creemos lo más. Y cuando llega el momento y uno cree que nunca más va a pecar, y cuando llega el momento de la tentación, nos muestra eso, lo débiles que somos, porque muchas veces nosotros creemos que no vamos a caer más. Y bueno, cuando llega la tentación y nos damos cuenta que casi caigo de nuevo, entonces ahí nos recuerda eso, nuestra debilidad. También nos ayuda a que desconfiemos de nosotros mismos. Esto nos lleva a la humildad. Nos enseña también a ser misericordiosos, porque muchas veces somos muy rápidos para juzgar a los demás, pero cuando vemos que, yo caí en esto, o yo casi caigo en esto, entonces nos ayuda también a tener más misericordia de los demás. Y también cuando las vencemos, nos hace más fuertes, ¿no? Porque como dice, ¿quién decía? Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Bueno, eso. Entonces, bueno, cuando no nos aleja Dios, nos ayuda justamente a ser más fuertes. Entonces, un poco vimos los momentos de la tentación, porque es que somos tentados, y ahora, ¿cómo vencemos la tentación? Ni idea, no, mentira, yo le voy a decir la teoría. Antes de la tentación, importante primero que nosotros estemos llenos de Dios, ¿no es cierto? O sea, que recemos. Entonces, de esta manera, cuando llega el enemigo, si yo he estado en oración, de ahí me va a venir justamente la fuerza.
También cuando yo sé que voy a ir a un lugar en el que posiblemente caiga, reforzar. Hay un devocionario que una vez la tía Antonia encontró tirado en la calle y nos lo dio. Es re viejo, hace no sé, como 50 años. Pero que te invita, o más, sí, como 100 años, no sé, era viejo. Pero bueno, ¿qué te invitaba? El devocionario era como una oración para hacer las oraciones diarias. Te invitaba a pensar todos los momentos que ibas a tener en tu día y todas las posibles tentaciones que tengas. Porque a ver, yo sé que si voy al trabajo posiblemente tenga esta tentación y esta otra. Que si voy a estar con mis hijas, posiblemente pierda la paciencia unas 15 veces en el día. Entonces, bueno, como que te invitaba a pensar todos esos momentos y a pedir también la gracia para todos esos momentos en los que uno se imagina, o sea, sabiendo lo que va a hacer en el día, que posiblemente va a caer. Entonces, bueno, eso, ¿no? La oración, si yo sé que voy a un lugar que en el que probablemente me ponga, reforzar la oración. Después también, importante que nosotros tengamos dominio en nosotros mismos, o sea, que nosotros podamos hacer las cosas aunque no tengamos ganas. Es una pavada, pero si yo, por ejemplo, no tengo ganas de pasar el trapo de piso y lo paso igual, eso a mí me va a fortalecer la voluntad para que cuando me llegue la tentación yo pueda decir que no. Si yo tengo unas ganas de tomarme este vaso de coca helado después de un día de calor, y yo puedo esperar 10 minutos, tener ese dominio de mí, y después ese dominio que yo tengo de mí me va a ayudar a decir que no a la tentación cuando llegue, porque yo sé decir que no cuando tengo ganas de decir que sí. Después también los sacramentos, una vida sacramental, la confianza en Dios y en la Virgen María, y no preocuparse por las tentaciones que van a venir. Entonces, bueno, todo esto antes de la tentación. Después, y esto es muy importante, en el momento de la tentación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llega la tentación? ¿Qué hacemos cuando nos llega ese mensaje, ese pensamiento, esa invitación, ese deseo? Primero, hay que tratar de decir que no apenas nos damos cuenta. O sea, no empezar a entrar en diálogo con eso, ¿no? Y hay como varias cosas que se puede hacer. Lo primero es como hacer lo contrario a lo que se nos propone. O sea, por ejemplo, si a mí se me viene un pensamiento de, no sé, todo lo que Antonio hizo mal en el día, bueno, tratar de reportarlo con todo lo que le hace bien, ¿no? O sea, si se me viene el defecto de alguien, pensar en una virtud, ¿no? Como que hacer lo contrario a lo que se me está viniendo en la tentación, o pensar en otra cosa directamente. O sea, por ejemplo, trato de mirar y pensar en otra cosa totalmente distinta, pero para salir de ahí, ¿no es cierto? Después, otra forma que se puede hacer es recurrir rápido a la oración, ¿no? Hacer como alguna ejaculatoria, algún canto, pensar en la Virgen, pensar en San José, o mirar alguna imagen, mirar una medalla. Bueno, más o menos como esas cosas. Cada uno también va a ir descubriendo qué es lo que a uno le sirve. A mí me pasó un tiempo que me venía siempre un pensamiento contra una persona en particular, y yo trataba de pensar algo distinto, o sea, yo en vez de a sus defectos pensaba como trataba de anteponer una virtud. Y no podía, o sea, no podía. Y claro, cuando hablé con un sacerdote me dijo, no, pensar en otra cosa, porque claro, a mí eso no me estaba funcionando. Y pensar en otra cosa sí me sirve. Entonces, como que ahí es muy bueno que también cada uno vaya viendo qué es lo que más le funciona. Quizás alguno sea, bueno, mirar siempre una imagen, o hacer esta ejaculatoria, qué sé yo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o Soy toda tuya María, todo lo mío es tuyo, no sé, cualquier ejaculatoria que pueda hacer, o algún canto, como que bueno, eso es importante, y también cada uno vaya viendo qué es lo que más le funciona. Entonces bueno, eso es durante la tentación, y ya después de la tentación, si triunfó, dar las gracias a Dios y ver qué es lo que me ayudó a vencer. Como yo les dije recién, yo me di cuenta que hay cosas que a mí me sirven y hay cosas que no me sirven. Entonces, bueno, como pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Como poder replicar las próximas veces. Si se venció a duras penas, o sea, si se venció pero casi que no, agradecer de forma particular a Dios, obviamente, y también evitar esa causa de peligro, en caso que se pueda, para las próximas veces. Y bueno, si cayó, o sea, si caímos, primero reconocerlo con humildad. Muchas veces nos pasa que creemos que Dios no conoce nuestro corazón. Entonces, como que, a ver, me olvido, de ellos no le dice. Y no, o sea, Dios sí. Entonces, bueno, reconocerlo primero, reconocerlo con humildad. Nosotros caímos y para Dios no es nada nuevo. O sea, sí Él lo sabe, Él sondea nuestros corazones. Y a veces somos nosotros los que nos hacemos mucha historia con reconocerlo ante Dios. Y Dios ya lo sabe, sería. Después también ahí, bueno,
o sea, obviamente si fue un pecado grave sobre todo, pero si es un pecado venial también, tratar de confesarse cuanto antes, porque uno a veces pasa, yo cuando era chica decía, bueno, ya fue, total ya no estoy más en gracia, entonces como que empezaba a acumular pecado, a aprovechar. No, o sea, eso no, si caímos, ¿qué? Que comí como una claro. vez, ya que comí ahora me como Sigo todo. comiendo. Pero claro, el tema es que como que eso no es que si ya estoy en gracia, bueno, ya está, hasta que me confiesa puedo hacer todo lo que quiera, porque en realidad todo eso que estoy haciendo después me sigue dañando. Y bueno, después también confesarse, cumplir con la penitencia que nos dio nuestro confesor y bueno, eso. Entonces bueno, hasta acá la tentación, no sé si hay alguna duda, acá, tentación. Y recuerden eso, que la tentación no es pecado y que siempre vamos a ser tentados. Bueno, ahora sí, Antonio, Bueno, y algo muy importante, diríamos, que decía nuestro director espiritual, digamos, que al demonio no hay que tratar de pisarle la cola, sino la cabeza, es decir, apenas asoma la cabeza, digamos, tratar de pisársela ahí, porque después cuando se mete es mucho más difícil, ¿no es cierto?, pisarle la cola. Y algo también que es muy importante respecto a cuando uno cae en la tentación es no caer en la desesperación, diríamos, porque cuando uno cae en un pecado y se desespera, diríamos, eso es lo que muestra que todavía tenemos mucho amor propio, diríamos. Pues la desesperación, diríamos, como que deja a la vista, diríamos, que no nos duele tanto haber ofendido a Dios, sino que nos duele mucho el haber fallado, diríamos. Y ahí hay un problema, diríamos, porque, o sea, tenemos una concepción errada de nosotros, si somos pecadores, si somos débiles. O sea, no debería asombrarnos caer, diríamos. Lo que nos debería doler debería ser haber ofendido a Dios, pero no desesperarse porque somos así, estamos heridos, estamos un poco fallados, diríamos, por esto que decíamos al comienzo, que es que el pecado original, digamos, que es como una especie de desconfiguración del corazón que hay que hacer de fuerza. Y ahora sí vamos a hablar puntualmente del pecado, y el pecado, diríamos, es el gran asesino. O sea, esto es una palabra muy apropiada, diríamos, el gran asesino. Porque el pecado no es una simple pavada, diría una cosa de chico, sino que es algo verdaderamente grave. Y de hecho, esta expresión gran asesino la tomamos de lo que dice Jesús del demonio. ¿Qué dice Jesús? Es homicida desde el principio. Yo me acuerdo que una vez estaba viendo una entrevista, digamos, había un pastor evangélico y había un satánico, y le decía, ¿pero por qué el demonio es asesino? Le decía, y bueno, el pastor no le supo responder, digamos, le trataba de... No, agarré, yo me puse a investigar y a meditar en eso, y claro, me di cuenta que es el gran asesino porque mata el alma. Es homicida desde el principio porque culpa del demonio entró la muerte en el mundo. Por el demonio entró el pecado y por el pecado entró la muerte en el mundo. Así que el homicida, el que causa la muerte, diríamos, a una persona, diríamos, a un hombre, digamos, por eso homicida, un hombre o mujer, lo que venga, digamos. Entonces, el pecado es el único que puede causar la muerte definitiva, digamos. Porque nosotros pasamos por un proceso, digamos, que es la muerte corporal, pero el alma no muere. Somos seres sempiternos, es la palabra más apropiada, diríamos. La persona eterna es la que es Dios, digamos, que existe desde siempre y siempre va a existir. Nosotros comenzamos a existir y nunca más vamos a dejar de existir. ¿Y el pecado qué puede causar? Que nos separemos de la vida. ¿Qué es la muerte? Cuando el alma se separa del cuerpo y se nos termina la vida en el tiempo. Pero cuando nosotros nos separamos de Dios, ¿qué es la vida? ¿Qué se produce? La muerte eterna. Por eso, esta cita que traemos tantas veces a colación, lo que hizo Cristo, dice, no teman al que pueda matar el cuerpo, sino teman más bien a aquel que pueda arrojar el cuerpo y el alma al infierno. O sea, ese es, diríamos, por eso el gran asesino, porque el pecado es el único que puede causar esto. O sea, como lo veíamos en la lección pasada, yo puedo estar poseído y no pecar, y salvarme de Dios. En cambio, una persona puede no estar poseída, pecar y condenarse eternamente, digamos. Por eso, el único
mal real, verdaderamente importante que puede acontecer al hombre es el pecado. Porque nos puede privar de Dios, nos puede privar de la felicidad eterna. Por eso no es una cuestión graciosa, digamos, una cuestión así como para andar jodiendo, es una cuestión grave, digamos. Lamentablemente el mundo siempre lo ha tomado así, como algo chistoso, digamos. Pero bueno, uno tiene que meditar verdaderamente los efectos del pecado, digamos. O sea, uno muchas veces se queda en lo que el pecado produce, pero uno tiene que meditar en los efectos, digamos. Ejemplo, ¿qué pasa si yo manejo a 180 cruzando una ciudad? Es divertido, porque siento la adrenalina de pisar el acelerador con todo, de poner quinta o sexta. Yo siento la adrenalina, eso me da placer. Pero si yo medito los defectos que eso puede tener, ahí lo voy a dejar de hacer, digamos. O elijo los defectos o el placer, digamos. ¿Y qué pasa con nosotros? Es que muchas veces nos quedamos con el placer y nos olvidamos del defecto. Por eso es que buscamos la felicidad en el placer. Y como decía San Agustín, que decía esto, diríamos, que él lo buscaba con las criaturas, y las criaturas le decían, no somos nosotros los que está buscando. O sea, yo busco mi felicidad total en Mili, Mili me puede decir, mira, yo te puedo hacer feliz, pero no lo que estás buscando, digamos. Yo te puedo dar un límite de felicidad. Mi felicidad llega hasta donde están las cosas desacomodadas, por ejemplo. Mi amor llega hasta ahí, digamos, nada, chiste. Entonces, buscar en las cosas creadas la felicidad que no nos pueden dar, digamos. Es como forzar a las criaturas a dar algo que no tienen, diríamos. El demonio, el mundo y la carne que nos hacen creer que sí pueden, pero en realidad no pueden. Porque ni el dinero, ni siquiera la salud me garantiza la felicidad. Muchas veces que es algo que repetimos muchas veces porque está bastante metido, diríamos. Lo importante es la salud, diríamos. Muchas veces, ¿no es cierto?, que como que repetimos eso. Y son frases engañosas, diríamos. Y hasta naturalmente, diríamos. Si mañana vamos en auto, con Mili y mis hijas, nos estampamos contra un camión, y se mueren todos y yo quedo vivo. O sea, para mí no va a ser lo importante la salud. ¿Por qué no me morí yo también, diríamos? Porque me va a llevar sufrimiento, diríamos. Entonces hay un montón de cosas, diríamos, que la salud tampoco nos garantiza una felicidad perfecta, sino solamente Dios, y el único que nos puede privar de esa felicidad es esto, es el pecado. Por eso, como decía San Agustín, el pecado, fíjense lo que dice, es una falta contra la razón. Es decir, es una necedad el pecado. El pecado no es algo razonable, diríamos. El pecado es preferir 2 pesos a 2 millones de pesos. O no querer aguantarme esperar 5 días. Eso es el pecado. Es querer el placer ya, y no esperar que va a venir más adelante, digamos, si yo soy capaz de renunciar a este placer, a esta felicidad que es aparente, digamos. Vieron cuando veíamos los dibujitos, las películas, los espejismos del desierto. ¿Qué hacían? Desgastaban a las personas porque decían, hay agua. Y caminaban, no había agua. Hay agua más allá, y caminaban. ¿Y qué se producía? Un desgaste en busca de ese espejismo. Y cuando llegaban, no era esto. ¿Qué es lo que hace? O sea, si nosotros tuviésemos la capacidad de ver las cosas espirituales, nos daríamos cuenta que el pecado hace eso. No solamente no nos da lo que nos promete, sino que nos absorbe. Nos absorbe la pureza del corazón, nos va manchando el corazón, nos va dañando el alma. Por eso es faltar con el amor para con Dios, diríamos. Y obviamente con el prójimo, diríamos. Porque si yo no amo a Dios, tampoco amo al prójimo. A causa de un apego perverso a ciertos bienes. Fíjense que los bienes no son malos, como hablábamos. El dinero, las riquezas, el placer en el comer, en el beber, en el dormir, en la sexualidad, no son malos. Solamente que se pueden pervertir cuando hacen que mi corazón los prefiera por sobre Dios, diríamos. Es cambiar un instante de placer por una eternidad de placer. Que es un mal negocio. Es un tremendo mal negocio, diríamos. O sea, por no aguantarme ser feliz por 5 minutos, me estoy exponiendo a no ser feliz nunca más en la vida. O sea, algo que nos tiene que
meditar, ayudar a meditar a Dios. Por eso el pecado es ante todo una ofensa a Dios. Por eso, como lo dice David, digamos, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece Dios. ¿Y por qué es una ofensa a Dios? Porque Dios nos ama. Dios nos creó para Él. Y fíjense si yo haría cosas que le ofenden a mi madre. Si yo me daño a mí mismo, eso le ofende a ella. Si yo me daño a mí mismo, a mi esposa le ofende, la lastima. Es el ejemplo que yo pongo muchas veces. Sería un padre que trabajó toda su vida para darle una casa, un auto, un estudio al hijo. Y el hijo le dice, la verdad que no quiero, no me interesa. Ah, qué ofensa, o sea, el loco laburó toda la vida para darle lo mejor, trabajó de sol a sol, 10, 12 horas por día, y el hijo dice, no, esa porquería no me interesa. Así, con ese desprecio, diríamos. Y eso es lo que le decimos a Dios. Con toda la creación, diríamos, si uno, no sé que para esto se requiere la meditación y no vivir con la vorágine que nos lleva al mundo, si uno se pone a ver la creación, diríamos, o se pone a meditar 10 minutos en cómo Cristo nos salvó, que no nos salvó pronunciando un lindo discurso, sino derramando hasta la última gota de sangre, y dice, mira, la verdad que a mí esto no me importa, prefiero estos 5 minutos de placer. Es una ofensa a Dios, es algo que lo lastima, diríamos. Y justamente el amor es lo que también dice San Agustín, diríamos, que el pecado justamente es el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Fíjense, nos amamos tanto a nosotros mismos, en un mal sentido, diríamos, queremos consentir tanto, que somos capaces de despreciar a Dios. Hacer algo que le ofende. ¿Y por qué le ofende? Porque nos lastima a nosotros mismos. Es como que yo, frente a mi mamá que me ama tanto, me agarro, me pongo enfrente y me tajeo una vena. Digo, ¿cuánto le va a doler a ella que me dio la vida, que me crió, que me ama? Eso justamente es el pecado. ¿Y por qué le ofende también? Porque nos aparta de Él. Él que quiere darnos lo mejor, ve que nosotros nos apartamos, eso le duele y lo ofende, diríamos. Y es por eso que Dios tuvo que ponernos los mandamientos. Porque uno si verdaderamente reflexiona, se puede dar cuenta que no hacía falta que Dios nos revelara los mandamientos. Porque los mandamientos, ¿dónde los tenemos? Acá en el corazón, en la cabeza. Levante la mano a quien le gusta que la roben. Que haber laburado mucho tiempo y que le afanen la guita. Levante la mano los que estén casados, a quien le gustaría que lo engañen. O que vengan y le piropeen a la mujer o a la esposa. Levante la mano de acá a quien le gustaría que le mientan. Levante la mano acá a quien que anden envidiando los bienes. La casa, el auto, el perro. A nadie, diríamos. No queremos que nos hagan esas cosas. Entonces, esas cosas nosotros las sabemos, diríamos. ¿A quién le gustaría que lo maten? A nadie. Entonces son cosas que nosotros intuimos, pero ¿qué pasa? El pecado oscureció. Y es por eso que Dios tiene que volver a revelarnos las cosas que nos apartan de Él. Es decir, miren, estas cosas nos apartan de Él. Y ahí es donde nos manda los 10 mandamientos. ¿Y dónde lo escribe? En piedra. Porque somos cabeza dura. Esas cosas que no se puedan borrar están escritas en piedra. Obviamente, después, cuando viene el Espíritu Santo, los vuelve a grabar en el corazón. En la medida que más dóciles somos, menos necesitamos andar acordándonos los mandamientos, porque ¿qué pasa? No sale naturalmente. Cuando el Espíritu Santo ya hizo su obra, digamos. Por eso los mandamientos no están anulados. Tenemos que acordarnos, digamos. Capaz que a mí al principio me tenía que acordar que el segundo mandamiento era santificar la fiesta, es decir, darle culto a Dios, y por eso iba a misa, porque había que cumplir el mandamiento. Pero llegó un momento en que yo amo tanto a Dios, o que lo empecé a amar más, que ya no me digo, hay que ir a misa porque es precepto, porque hay que cumplir. No, me sale naturalmente. Quiero ir a darle culto a Dios, quiero ir a amarlo, quiero ir a servirlo. Y también en la semana voy, digamos. Entonces ya no es un mandamiento el que me rige, sino que es el Espíritu Santo el que va a hacer su obra, digamos. Antes capaz que yo en el día me tenía que acordar, mira, tengo que rezar. Y ahora en cualquier momento capaz que estoy trabajando y hago un parate y levanto el ojo al cielo y rezo, digamos. Entonces esas cosas se van transformando con el Espíritu Santo. Pero bueno.
Claro, sí, eso es algo muy importante, digamos, que el Espíritu Santo nunca me va a pedir algo contrario a la ley, digamos. Este fue un problema que tuvo, por ejemplo, Martín Lutero, digamos, que como que contraponía ley y espíritu, diríamos. Entonces la ley era lo malo y el espíritu era lo bueno, digamos. ¿Por qué? Porque San Pablo dice esto. Pero ¿en qué sentido dice la ley mata, el espíritu le queda vida? Cuando San Pablo se refiere a las leyes, se refiere a todas las leyes que tenían los judíos, diríamos. No a la ley de los mandamientos, sino a la ley con minúscula. ¿Se acuerdan que Jesús dice, ustedes atan pesadas cargas? O sea, han agregado mandamiento y mandamiento al punto tal que se desatienden de sus padres porque pagan un impuesto, y si ustedes pagan el impuesto al comino, a no sé qué otro yuyo, y después dejan abandonar a los padres. Entonces todas esas leyes, digamos, porque el Espíritu nunca nos va a inspirar algo que sea contrario a la ley, digamos. No, yo no voy a misa porque el Espíritu Santo me reveló a mí, tengo que rezar el rosario los domingos. No, la ley está marcada, digamos. El Espíritu ayuda a ir por ese sendero, pero sin tanto peso, digamos, haciendo más fácil, que esto lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar ya del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como que nosotros vamos en un barco, ¿no es cierto?, tratando de cumplir los mandamientos, a brazo nomás. El Espíritu Santo es el viento que sopla sobre las velas y hace que eso avance más rápido. Requiere nuestro remo, pero hace que avance más rápido. Y por eso ahí Dios nos enseña, digamos, nos vuelve a revelar los mandamientos, nos hace acordar, amar a Dios sobre todas las cosas. Acá nos está haciendo un favor. O sea, tenés que querer lo mejor para vos, digamos, nos está diciendo, digamos. Como cuando tratamos de hacer un entrenamiento a ser una persona, ¿viste? Pero vos, ¿qué querés para vos? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Querés la salud o la enfermedad? Bueno, Dios nos dice lo mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida. O sea, Dios es el creador de todo. ¿Qué podemos tener fuera del creador que sea bueno? Después, no tomar el nombre de Dios en vano, diríamos, quitarle el honor que merece. Ya lo vamos a ver más en profundidad después de los mandamientos. En tercer lugar, santificar la fiesta, que este es el más difícil de comprender, digamos. Pero si uno ve en todas las religiones de todas las épocas, digamos, que son religiones naturales. ¿Por qué naturales? Porque es lo que el hombre trató de hacer para llegar a Dios. Son religiones naturales. En cambio, la nuestra es una religión revelada. Porque no fue el hombre el que inventó, sino que Jesucristo vino y dijo, hagan esto. Que fue también con los judíos. Dios le dijo, hagan esto. El resto de las religiones fueron como diciendo, bueno, a ver qué hacemos para llegar a Dios, digamos, no vino alguien a decirle lo que tenían que hacer. Y en esto, por ejemplo, el hombre siempre dio culto a Dios. Y Dios nos pide que el culto lo hagamos de manera pública. Por eso tenemos que santificar las fiestas, que es la iglesia lo pone yendo a misa los domingos, y los días de precepto, que se llama. ¿Por qué? Porque tenemos que darle culto público a Dios. Reconocer lo que es Él ante toda la sociedad y ante toda la comunidad. En tercer lugar, honrar padre y madre. ¿Cómo? Ya lo dije. El segundo es. El tercero. Honrar padre y madre, diríamos, respetarlos, diríamos, y ayudarlos, no matar, no cometer actos impuros, diríamos. De vuelta a esto, cuando hablemos de la pureza, recuerden siempre esta charlita del placer, diríamos. Cuando hablamos de pureza, diríamos, estamos hablando de que está exento de uso, diríamos. Cuando yo uso a una persona, es contraria a amar a esa persona. Cuando yo uso a una persona, la estoy agarrando y aprovechándola a mi propio bien. Cuando yo la amo, me estoy dando a esa persona por su bien. Por eso, actos impuros, digamos, no usar al otro. No robar, no dar falso testimonio ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseo impuro, digamos, porque esto, si yo los consiento los pensamientos, muy probablemente terminen en acto. Y por último, no codiciar los bienes ajenos, que esto se refiere no a, qué buen auto, me gustaría tenerlo así, eso está bien, diríamos, sino yo quiero tener ese auto, y si no lo tengo, ojalá que le vaya mal, diríamos. Y bueno, y algo importante entenderíamos también, diríamos un dato que pasa, que el mandamiento de no matar se refiere a no matar al inocente, digamos. Uno en legítima defensa puede matar, ya sea en legítima defensa personal, si vienen me entran a mi casa y me están por matar, bueno, o sea, no sería pecado matar a esa persona, o un acto de defensa social, digamos, por ejemplo, una guerra que se llama guerra justa, digamos, o por ejemplo fue el caso de Malvinas. Y fíjense qué importante que es el cumplimiento de los mandamientos, que cuando Jesús le preguntan qué hay que hacer para entrar al cielo, dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir
ir al reino del cielo, no le dice tenés que cantar lindo, no te dice tenés que cantar que me hablo, cumple los mandamientos. Después, bueno, después ya viene lo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, por misericordia que Dios nos revela los mandamientos, porque el pecado original, ¿qué hizo? Nos oscureció la inteligencia, nos debilitó la voluntad y nos hirió la memoria. Y los mandamientos que hacen nos marcan los límites del amor. Es decir, de acá para allá no es más amor. De acá, en estos límites, se mantiene el amor a mí. Fuera de estos límites, ya no hay amor. Ya no se me ama, ya se me ofende. Y acá viene lo que decía Miguel, en una ciudad, ¿qué pasaría si no hay normas? Y cada uno haría lo que quiera. Si no habría una constitución política. ¿Cómo? Y hacen lo que quieren. O sea, si ya habiendo tantas cosas uno hace lo que quiere, ¿por qué? Porque no somos perfectos. El pecado nos hirió. Y nos pinta pasar en rojo, nos pinta andar en contramano, un montón de cosas que si no estarían reguladas por las normas, las cometeríamos muchísimo más. Entonces el pecado es malo en sí mismo. Aunque no lo creamos o le restemos importancia, su naturaleza es dañarnos, y eso es muy importante, aunque no lo sintamos. Yo la verdad no siento que es pecado. Como le dijo un cura a un amigo mío, bastante picante, le dijo, ¿y a mí qué me importa? Que no lo sienta. Y así. A mí qué me importa. Mira, yo no siento que me están poniendo la vacuna. Oh, quédate tranquilo. En un ratito te vas a dar cuenta si te pusieron o no la vacuna, digamos. O sea, independientemente que me guste, no me guste, que no. En esto la iglesia se equivoca. Bueno, es pecado. Se ofende a Dios por más que no lo sintamos. Porque muchas veces hay cosas que son buenas, son actos de virtud y que no lo sentimos, digamos. Pero lo importante es entender que el pecado siempre obra en nuestra alma. Aún cuando no somos conscientes, que después lo vamos a ver, de que es un pecado. Que eso es algo muy complejo, ¿no? Si yo, por ejemplo, invoqué al demonio y no sabía que era pecado, el pecado capaz que el demonio es igual, me dañó. Yo no me tengo que confesar capaz de eso, porque no fue pecado, porque no lo hice conscientemente, pero el efecto se produjo igual. Yo no sabía que el alcohol emborrachaba. Me tomé 5 porrones, igual. Los efectos se ven igual, digamos. El problema es que nadie te contó que ese era el efecto, digamos. Entonces, más allá de que hay cosas que son pecados objetivamente y que nosotros no sabemos, por lo tanto no pecamos, pero igualmente dañan el alma, digamos. Yo no sabía que no podía comulgar en pecado mortal. Bueno, perdón, capaz que no tiene una buena catequesis, pero eso lastima el alma igual. Porque comulgar en pecado mortal, diríamos, es como darle comida a un muerto. No hace efecto, diríamos. La comunión es para nutrir la vida de la gracia. Y yo no tengo vida que voy a nutrir. Entonces, desperdiciar eso, es como yo meterle 40 a un finado. Es fuerte, pero es así. Por eso el sacramento de la confesión se llama sacramento de muertos. El bautismo y la confesión son sacramentos de muertos. ¿Por qué hacen? Nos pasan de la muerte a la vida. Y después los otros sacramentos son para incrementar la gracia que ya tenemos, digamos. Así que bueno, ahí vamos, pues ya vamos cerrando con estas ideas. Entonces la ley fue creada para cuidar aquello que vale demasiado. Y por eso no hay que prestar tanta atención como el mundo nos incita a si me da placer o no me da placer, si lo siento o no lo siento, sino obrar, como dice la Sagrada Escritura, el justo vivirá por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer en lo que Dios ha revelado. Entonces, si Dios me pidió esto, aunque hoy yo no lo entienda, a mí un montón de veces me pasó, un montón de tiempo viví privándome de pecados que no entendía y que después con el tiempo entendí dónde estaba la malicia, digamos. Porque a veces es un problema, diríamos, de nuestra cabecita, digamos. Pensamos que, por ejemplo, que es incomprensible ofender a Dios, que es imposible ofenderlo. Pero Dios lo ofendemos, ¿por qué? Porque Él nos ama. No es un Dios impersonal que le da lo mismo, que nosotros matemos, cortemos, que hagamos lo que... No. Dios, al amarnos, se hace susceptible de dolor, pero el rechazo, por la ofensa, digamos. Esto es fuertísimo, digamos, lastimar a Dios. Y más lo vemos en Cristo, digamos, que sufrió lo que sufrió por nuestros pecados y para mostrar lo que el pecado le hace a Dios y le
que hace el hombre. Porque en la cruz, en la pasión, está puesto eso, sería cómo el pecado daña al hombre y cómo el pecado daña a Dios. Qué fuertísimo es. Entonces, de vuelta volvemos. Si yo, por ejemplo, agarro un nene chiquito, se cae de las escaleras, se golpea, digamos, capaz que la madre está intacta. Pero ¿cuánto le va a doler lo que le pasa a su criatura, digamos? Entonces, más allá que yo no lo entienda, debo orar por la fe y por el amor, porque la fe me lleva a amar a Dios y a buscar agradarlo. Si yo no lo amo, ¿para qué lo voy a agradar? Entonces, muchas veces el pecado no es tanto síntoma de que tan buenos o malos somos, sino de cuánto amamos o no amamos a Dios, digamos. Que ahí tendría que estar nuestra preocupación en amarlo más. Y otra cosa que es muy importante entender es que el pecado siempre tiene una consecuencia social, digamos. No es que yo peco solo, con la luz apagada, nadie me vio. Ese pecado lastima a la sociedad. Porque yo soy una célula de la sociedad. Y mucho más lastima a la iglesia. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Imagínense si una mano dice, no, yo no sirvo para nada, no voy a hacer nada, me queda la mano dura. Ya está. ¿A quién perjudico? A todo el cuerpo. Si hoy a mis ojos se le ocurre, no, yo no miro más. Ya está. Perjudica a todo el cuerpo, diríamos. Y eso es lo que hace cada cristiano. Cuando el cristiano no es lo que tiene que hacer, perjudica a todo el cuerpo. Por eso el gran problema de la iglesia no solamente son los pecadores públicos, los pervertidos que lamentablemente están, sino cada uno de nosotros. Porque somos esas células que están dañando el cuerpo, digamos, que están dejando que se metan bacterias por medio de ellos. Entonces, nunca, o sea, esa frase que parece tan abstracta, tan volátil, que dice, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti, que suena como una canción bastante linda, digamos, pero en la iglesia eso es real. Si uno quiere cambiar la iglesia, si solo lo que tienen que hacer, prenderán en fuego el mundo, decía Santa Catarina en Siena, que hace poco la celebramos. Entonces esta fue la actitud de los santos. Fíjense lo que hizo Martín Lutero. Se fue de la iglesia y empezó a tirar de piedra. La iglesia es en esto, la iglesia está mal en lo otro, la iglesia está mal en lo otro. Fijémonos lo que hizo San Francisco de Asís, Santo Domingo. Se quedaron en la iglesia, padecieron, se convirtieron ellos y hicieron un gran bien a la iglesia. Impidieron que entren virus y todas las células que alrededor de ellos estaban se empezaron a curar. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Así que bueno, la raíz del pecado es justamente escoger entre dos amores. Entre amar a Dios o amar a mí mismo. Por eso es tan importante estos 12 bloques, digamos, para desprendernos de ese afecto desordenado de nosotros mismos. ¿Hay que amarse? Hay que amarse. Pero ¿amar qué es? Amar es querer el bien, digamos. Querer el bien para el otro y querer el bien para mí. ¿Verdaderamente me amo si yo me privo de Dios? ¿Me estoy haciendo un bien si yo me privo de Dios? ¿Me estoy haciendo un bien a mi esposa, a mis hijas, si yo me privo de Dios? ¿O si yo las privo de Dios a ellas? Entonces, amar, justamente, querer el bien. Reconocer la realidad, pero querer el bien. Y por eso, aunque no lo sintamos, eso no es tan importante. Porque digan lo que diga la gente, esto es pecado, esto no es pecado, esto está mal, antes esto era pecado, ahora ya no. No hay que hacerle caso, pero uno tiene que guiarse por lo que la iglesia siempre enseñó, que está escrito en los catecismos, o sea, Juan Pablo II, los catecismos anteriores, digamos. La iglesia tiene una enseñanza ininterrumpida, digamos. Más, el Papa Francisco puso como doctor de la iglesia. ¿Qué es un doctor de la iglesia? Son aquellas personas dedicadas a la medicina que operan a cristianos. Nada, mentira. Un doctor de la iglesia es una persona que todos sus escritos uno los puede leer tranquilamente, que no hay ningún error que atente contra la fe. Uno puede, por ejemplo, agarrar y leer algo del Padre Pío y puede ser que esté errado, porque el Padre Pío fue santo en determinada virtud. Uno puede agarrar, no sé, los escritos se me vienen del cura Brochero, puede ser que hay muchas cosas bien, pero hay algunas cosas que no, que me pueden apartar de la fe. En cambio, si yo voy a leer los doctores de la iglesia, todo lo que dicen ahí son doctores de la iglesia. Eso está garantizado de que es cierto. Por eso es lo más recomendable leerlo. Por ejemplo, nosotros tratamos de trabajar con doctores de la iglesia.
como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, como por ejemplo el que hizo doctor Iglesia el Papa Francisco, San Irineo de León. La devoción a María está ya de San Irineo de León, que estamos hablando del año 200, 300 antes de Cristo. Entonces la enseñanza siempre, después de Cristo, perdón. Pero bueno, pasa que gente buena siempre hubo. Entonces, San Irineo de León. Sí. Él fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna fue discípulo de San Juan, y San Juan fue discípulo de Cristo. Juan el Bautista, No, de San Juan. el San Juan. Jesús eligió a San Juan se exilió, ordenó obispo a San Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna le transmitió todas sus enseñanzas a San Irineo de León. Para ellos muchas veces pensaba que según uno escribía, los apóstoles escribieron la Biblia y con eso se mandaron. No, no. Hay un montón de literatura escrita de... Sí. No, perdón, no, San Agustín es padre de la iglesia. No fueron los primeros en escribir, sí. Sí, sí. Así que bueno, por eso hay que cerramos con esta cita de Isaías 5:20 que dice: hay de los que llaman mal al bien y bien al mal, de los que caman las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y lo amargo dulce. Porque Jesús dice que no vino a juzgar a nadie, el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas y la luz dejaba de manifiesto. Entonces, como no querían cambiar las obras, rechazaron la luz. Entonces, en todo este proceso a ustedes se les está presentando la luz de Cristo. No esa canción que me gusta poco, sino que se les está presentando la luz. Y ustedes tienen que tomar una decisión de ahora en más. O sea, en todo este proceso no les pedimos que la tomen ya mañana, porque hay que ser consciente de que nadie sabe ni el día ni la hora de abrazar la luz o preferir vivir en las tinieblas. La gracia se le da, porque eso, nunca seremos más tentados más allá de lo que las fuerzas nos permitan. Cuando yo le doy una bolsa a mi hija para que lleve del súper, una vez pobrecita le di una botella y iba toda así, pero ella tenía fuerza para llevar eso. Dios nunca nos pone algo que no podamos soportar. Obviamente hay que pedirle la gracia, y que duele, duele, porque uno sufre muchas veces el pecado. San Pablo dice: todavía no ha resistido hasta la sangre. Es fuertísimo eso, digamos. Pero bueno, es una decisión que este proceso le ayuda a tomar, y decir no la toman solo, sino de la mano de María. Abrazar la luz con todas sus consecuencias. Y decir, como decimos en la Eucaristía, amén. No decimos amén solamente de creo que está Cristo, sino amén a las consecuencias de unirme a Cristo y de ir por el camino de la cruz. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Porque como dice Jesús, y con esto cierro, ancho, espacioso, fácil, divertido, recopado, es el camino que lleva a la perdición. Pero angosto, doloroso, humillante muchas veces, el camino que nos lleva a la salvación. Disculpame, una pregunta, de la total ignorancia. Vos dijiste que el cristianismo es la religión Revelada. revelada. Y con respecto a Mahoma o a Buda, por ejemplo, Sí. que son otras religiones. Sí, algo así podría decirse. Pero tal Mahoma y tal Buda no vienen de Dios, ¿cierto? No, no. No. Diríamos, Mahoma sí que funda el Islam, diríamos. Sí. Eso sí propiamente ya tiende más a religión. Lo de Buda no es tanto una religión, sino son interpretaciones más así de índole espiritual, pero de más acá, digamos. No va hacia el más allá, digamos. Pero son todas cuestiones que el hombre fue intuyendo. Todas esas religiones fueron intuiciones que el hombre fue teniendo de cómo acercarse a Dios, y prácticas que O sea, elaboraron. tanto Mahoma como Buda no fue Cristo. No, al contrario, Mahoma menos que menos, diríamos. Isaías 5:20. Eso ya vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de ese temita, digamos, pero sí. O sea, como uno puede ver, pueden llegar a ver cosas buenas, nobles ahí en esas religiones, pero es mucho más lo malo, diríamos. Porque ahí hubo lo que se escuchó, digamos, y se puede escuchar a Dios o al demonio, digamos. Por eso nuestra garantía está en que Dios dijo: hagan esto. Y no fue solamente a ver cómo hacemos para llegar a Dios.
pero siempre hubo una intuición de cómo eran las cosas. ¿Con qué se encontraron los españoles acá cuando llegaron? Que sacrificaban chicos. Siempre el hombre buscaba Acercarse a él. Claro. Sí, sí, pero fíjense. Por eso es lo distinto, digamos, que los pueblos antes de Jesús tenían distintos dioses, pero porque buscaban. Estaban buscando. Claro, no es porque eran paganos ni nada, sino porque realmente ellos buscaban a Dios. Claro, por eso es lo que decimos siempre, que la religión católica no es la religión que busca a Dios, claro, sino el Dios es el que busca al hombre. Así que bueno, y cierro con esto que decía antes, esto de por qué sacrificaban chicos. Porque intuían en su conciencia que era necesario un sacrificio, pero no era el de su hijo, era el del Hijo de Dios. Fíjense cómo ya estaba la intuición, digamos, y la preparación, digamos, porque el corazón siempre, o sea, fue creado por Dios, digamos, pasa que el pecado les olvidó un montón de cosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio y siempre, siglos de los siglos. Y bueno, la clase que viene terminamos de dar un cierre a este tema.